Primeramente hablaremos sobre los procesos no contenciosos. Vamos a dar una definición según los doctrinarios y los autores. Para Carneruti considera al proceso no contencioso como aquel que hay ausencia de litis. Para el doctrinario Merdin sostiene que la jurisdicción voluntaria o no contenciosa es aquella que ejerce el juez sin conocimiento de la causa entre las partes que están de acuerdo y sobre las materias que su propia naturaleza no tiene nada de contenciosa. Para otro jurista como lo es José Vicente y Caravanes, concibe a la jurisdicción voluntaria como la que ejerce el juez en actos o asuntos que, por su naturaleza o por el estado en que se hallan, no admiten contradicción de la parte, emanando su parte intrínseca de los mismos interesados, que acuden ante la autoridad judicial y la cual se limitan a dar fuerza y valor legal a aquellos actos sometidos de su intervención o de sus providencias, procedimientos sin las formalidades esenciales de los juicios. Ahora, hablaremos sobre aquellos procesos no contenciosos que vamos a exponer. Los procesos contenciosos que vamos a exponer son proceso no contencioso en la vía notarial, proceso no contencioso en la comprobación del testamento cesado y proceso no contencioso en la adopción de menores. Proceso no contencioso en la vía notarial. Según la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, la Ley 26662, en el título primero, en Disposiciones Generales, en el artículo 1, dice que los asuntos no contenciosos, los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante el notario para tramitar, según corresponda, los siguientes asuntos. Y estos son: 1. Rectificación de partidas. 2. Adopción de personas capaces. 3. Patrimonio familiar. 4. Inventario. 5. Comprobación de testamento. Y 6. Sucesión intestada. Otro proceso no contencioso tenemos la comprobación de testamento cesado. Según la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, la Ley 26662, en su título sexto, nos dice: está regulado la comprobación de testamento cesado. Ahora daré una pequeña definición sobre qué es el testamento cesado. Se dice que presupone la existencia de un testamento que el testador haya otorgado ante el notario en un sobre cesado, por lo que a la muerte del testador surgirá la necesidad de abrir, comprobar la autenticidad del testamento y protocolizarlo. Ahora, otro proceso no contencioso que se arregla por la vía notarial, tenemos la adopción de personas capaces y también tenemos otro que viene a ser la adopción de menores. La adopción de personas capaces, según la ley 26.662 y según el artículo 781 del Código Procesal Civil, que regula la adopción de menores. Ahora daré una pequeña definición sobre qué es adopción. La adopción es una institución de protección familiar y social, especialmente establece en interés superior del menor, para dotarlo en una familia que asegure su bienestar y desarrollo integral. Procesos no contenciosos en la vía notarial. La competencia notarial en asuntos no contenciosos se presenta como alternativa del Poder Judicial. Los procesos no contenciosos pueden tramitarse en la vía judicial conforme a las normas del Código Procesal Civil o en vía notarial, según las normas de la Ley número 26662. La Ley número 26662, en el artículo 1, nos dice que los interesados pueden usar dichas vías judicial o notarial. Debe entenderse que es una u otra vía, pero no ambas en forma simultánea. Tampoco se podrá recurrir a ambas vías en forma sucesiva, cuando la primera en usar ha sido la vía judicial, pues lo resuelto en ella constituye cosa juzgada, no pudiéndose acudir luego al notario para someter el mismo asunto ya resuelto. En cambio, si se utiliza primero la vía notarial sin éxito, puede recurrirse luego a la judicial, ya que la decisión del notario no puede constituir cosa juzgada. En los procesos iniciados en vía judicial que a la fecha de vigencia de la Ley número 26662 no hubiesen concluido y que se refieran a los asuntos que comprende el artículo 1,
Los interesados pueden optar por la actuación notarial siempre que se desistan al proceso. Es pertinente hacer referencia a esta norma, puesto que existe aún procesos anotados en el registro que deben tomarse en cuenta para los efectos de lo regulado. En el mismo sentido, la Ley número 2666-2, en el artículo 6, nos dice que no autoriza a los notarios a calificar la procedencia o improcedencia de la oposición de alguna de las partes o interesado con legítimo interés, pues ello significará otorgarles la facultad de resolver los conflictos de intereses que se presenten, lo cual es una atribución exclusiva del órgano jurisdiccional, salvo el caso que previo acuerdo de las partes, las controversias sean sometidas al arbitraje. Veremos cuáles son los asuntos no contenciosos de competencia notarial. Bueno, lo establece la Ley número 2666-2, la rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos, sucesión intestada, separación convencional y divorcio ulterior de la Ley número 2922-7 y el reconocimiento de la unión de hecho, que es la Ley número 29560 del 16 de julio del 2010, competencia y actuación notarial. Aun cuando no se puede hablar de competencia en sentido estricto, se debe señalar que los notarios están facultados para conocer los asuntos antes indicados, siempre que posean título de abogado. En cuanto a lo que sería un equivalente de la competencia notarial, por razón del territorio, la Ley número 2666-2 no señala nada al respecto, por lo que se ha sugerido que han de tenerse en cuenta las normas supletorias del Código Adjetivo, reglas aplicables a los procesos no contenciosos. 1. Solicitud. El trámite se inicia por petición escrita de los interesados o sus representantes, señalando nombre, identificación y dirección de todos los interesados. Motivo de solicitud. El derecho que los asiste y el fundamento legal que se encuentra en la Ley número 2666-2 en el artículo 5. 2. Las modalidades de la solicitud. Es pertinente señalar que la solicitud del proceso no contencioso en la vía notarial puede asumir dos modalidades, que es la solicitud previamente dicha o mutua. Ambas contienen la petición del interesado, pero se diferencian en el aspecto formal, es decir, que el uso de una u otra dependerá de la conclusión que corresponde al acto a que se contiene la petición del interesado, pero se diferencian en el aspecto formal, es decir, que el uso de una u otra dependerá de la conclusión que corresponde al acto a que se refiere la petición. 3. Publicaciones. La publicación de avisos en los asuntos no contenciosos tramitados ante notario se realiza por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano y en el otro de amplia circulación del lugar donde se efectúa el trámite, y a falta del diario en dicho lugar en la localidad más próxima, si fuera el caso, el notario dispondrá efectuar la rectificación de radiodifusión. 4. Efectos. El documento notarial que extiende al final del proceso no contencioso se acta la protocolización o escritura pública, goza de plena validez y autenticidad y surte todos los efectos jurídicos que le corresponden a una resolución judicial. No obstante, atendiendo a que no constituye cosa juzgada, cabe la posibilidad de que sea rectificada o de que se declare judicialmente su invalidez. Está en el artículo 12 de la Ley 2666-2, la inscripción registral. Finalizando el trámite de los asuntos no contenciosos de sucesión intestada, constitución de patrimonio familiar y comprobación de testamento cerrado, el notario cursará las partes correspondientes a los registros públicos para la respectiva inscripción registral. Por otro lado, el notario oficiará el registro de estado civil en lo concerniente a la rectificación de partida y adopción de personas capaces, que está en el artículo 11 de la Ley 2666-2. Comprobación de testamento cerrado. El procedimiento de un testamento cerrado presume la existencia de un testamento que el testador haya otorgado ante un notario en un sobre cerrado, porque a la muerte del testador surgirá la necesidad de abrir, comprobar la autenticidad del testamento y protocolizarlo. Todo ello se realiza mediante la actualización del notario.
Para ello se solicita mediante escrito a quien se considere instituido heredero forzoso, legal o integrante sobreviviente de la unión de hecho. Asimismo, quien se considere instituido heredero voluntario o legatario y quien sea acreedor del testador o presunto sucesor. Anexos especiales para que proceda la solicitud. Para ello, debe contener la copia certificada de la partida de defunción o de declaración judicial de muerte presunta del testador y certificación registral de no configurar inscrito otro testamento. En caso de testamento cerrado, se deberá adjuntar la copia certificada del acta notarial, extendida cuando fue otorgado o en defecto de esta certificación de existencia del testamento emitida por el notario que lo conserve bajo su custodia. Documento que contenga el testamento, hológrafo o el sobre que presuntamente lo contenga. La constancia registrada de la inscripción del testamento en casos de testamento militar, marítimo o aéreo que hubieran sido entregados al juez por la autoridad respectiva. En todos los casos previstos debe indicarse el nombre y el domicilio de los herederos o legatarios. Según el artículo 819 del Código Procesal Civil, nos habla sobre la presentación y constatación previa. Dice que cuando se trate de testamento cerrado y siempre que conteste la inscripción de otro testamento, el juez ordenará al notario que lo presente al juzgado con un acta respectiva. En caso, dentro de 5 días de notificado. Cuando el testamento fuera cerrado o el hológrafo presentado hubiera contenido un sobre cerrado, el juez procederá a su apertura en presencia del notario o del solicitante según corresponda. Pondrá su firma entera y el sello del juzgador en cada una de las páginas y certificará el estado del sobre o cubierta que se agregarán al expediente, de todo lo cual se extenderá acta en la que, si es el caso, se dejará constancia de la posibilidad de que el estado del sobre hubiera permitido el cambio de su contenido. Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 710 del Código Civil. Artículo 820. Emplazamiento complementario. Si después de efectuada la constatación a que se refiere el artículo anterior, el juez advierte que existen sucesores designados por el testador, no mencionados en la solicitud de comprobación, requerirá al solicitante de la misma para que dentro del tercer día indique al juzgador, si lo sabe, el domicilio de dichos sucesores para su debido emplazamiento. Si el domicilio se ignora o el solicitante no lo indique en el emplazamiento indicado, el juez dispondrá que el extracto de la solicitud se publique por 3 veces con intervalos de 3 días, en la forma prevista en el artículo 168. Artículo 821. Medios probatorios. Solo se admite como medio probatorio el acta notarial de otorgamiento extendida en el sobre o cubierta. En efecto del acta y cuando el sobre estuviera deteriorado, son admisibles como medios probatorios solamente la copia certificada del acta transcrita del registro de notario, la declaración de los testigos que intervinieron en el acto, el cotejo de la firma y, en su caso, de la letra del testador. Si se tratase de testamentos hológrafos, solo son admisibles el cotejo de letra y firma, o si esto no fuera posible, la pericia. De no poder actuarse estos medios, es admisible la declaración de testigos sobre la letra y firma del testador. Los testigos no serán menos de 3 ni más de 5. Mayores de 30 años, vecinos del lugar en la fecha de otorgamiento del testador
y sin relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con los presuntos legatarios o herederos forzosos o legales del testador. El artículo 822 nos habla sobre la improcedencia de contradicción, en donde dice que las contradicciones que conciernan a la invalidez del contenido del testamento serán declaradas improcedentes. El artículo 823 nos habla sobre las resoluciones y efectos de la misma, en donde indica que si el juez considera auténtico el testamento y cumplidos los requisitos formales aplicables al mismo, pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada una de las páginas y dispondrá la protocolización notarial del expediente, observando cuando corresponda. Todo ello dispuesto en el artículo 703 del Código Civil. La resolución no prejuzga la validez formal del testamento ni la del contenido de las disposiciones testamentarias. El artículo 824 nos habla sobre la solicitud rechazada. Si la solicitud de comprobación de testamento fuera rechazada en forma definitiva, puede ser nuevamente intentada en un proceso de conocimiento dentro de un plazo no mayor a 1 año desde que quedó ejecutoriada la resolución. Artículo 825 nos habla sobre las disposiciones especiales, en donde indica que el juez que reciba de la autoridad correspondiente un testamento militar, marítimo o aéreo, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público y dispondrá su anotación en el registro de testamentos. La adopción es la recreación de una filiación artificial por medio de un acto o condición en el cual se hace un hijo biológicamente ajeno de un hijo propio. Etimológicamente, adopción proviene de la palabra latina adoptium. Asimismo, en el Código Civil de los niños y adolescentes, en el artículo 115 se define la adolescencia como una medida de protección de niño y adolescente, por el cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación artificial entre personas que no la tienen por naturaleza. Como consecuencia, el adoptante adquiere la calidad de hijo del adoptado y fija de pertenecer a su familia consanguínea. Etimológicamente, la adopción es una medida de protección a los niños y niñas y adolescentes como contrapartes de personas por naturaleza no la tienen. Características de la adopción. Tenemos 4 características de la adopción. Primeramente es un acto jurídico. La adopción no es un contrato. La voluntad coincidente de las partes no puede crear ni las condiciones de realización ni los efectos que produciera la misma. Es un acto jurídico que se encuentra entonces regido por la teoría general de dicha clase de acción. Solemne. La adopción es solemne porque debe ser de hecho necesariamente en la forma que la ley prescribe bajo la pena de nulidad. Las formalidades exteriores de que se revisten en el acto son las que se llaman ad solemnitate. Bilaterales. El carácter de bilateral, la adopción se resulta del necesario concurso de voluntad para que la misma se perfeccione. En el derecho actual, la voluntad del adoptante debe asumirse de los padres, tutores, curadores, si el mayor, desde luego, la de adopción. Crear ciertos lazos de parentesco semejantes a los que provienen de la filiación legítima. En el efecto que produce la adopción es la recreación de un parentesco, no siendo un tal amplio como parentesco real, son lazos de parentesco semejantes que vinculan solamente al adoptante con el adoptado y es descendiente, no haciendo lo mismo con los parientes de ambos partes, excepto los cónyuges.
Su semejante deriva que el adoptado toma apellidos de su adoptante, adquiere el derecho de suceder el intestado, surge como consecuencia de la adopción una obligación alimentaria recíproca. Tipos de adopción. Tenemos 3 tipos de adopción. Primeramente tenemos adopción de mayores de edad que se tramitan como proceso no contencioso ante el juez de paz o ante el notario. La adopción, excepto en cuyo trámite es judicial. La adopción administrativa a cargo del Méndez. La adopción en la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. La adopción vía notarial está regulada por la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos y está contemplado en el título 3. Adopción de personas capaces de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos dispuestos por la ley de 26.662 en los artículos 21 al 23. Según el artículo 21 de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, solo se tramitan ante el notario la adopción de personas mayores de edad con capacidad de goce y de ejercicio. Según el artículo 22 de la ley de competencia notarial, en asuntos no contenciosos breve los requisitos de la solicitud de adopción de personas capaces, señalados los siguientes: la solicitud, constancia en la similitud pretendiente por el adoptante y al adoptado, acompañado de los siguientes anexos: copia certificada de partida de nacimiento del adoptante y del matrimonio o casado, copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y del matrimonio y es casado, documento que acredite que las cuentas de la administración han sido aprobados si el solicitante ha sido representado por adoptado. La minuta debe contener generales de la ley de los otorgantes nacionales, estado civil, si es casado, indicar los nombres y apellidos del cónyuge, libreta electoral como es DNI, libreta militar, ocupación, dirección y domicilio. La adopción judicial. La adopción vía judicial está contemplada en el Código Procesal Civil, que regula la adopción en el subcapítulo 3, adopción del título 2, disposiciones especiales de la sección sexta, procesos no contenciosos, en los artículos 781 al 785. Se trata, pues, de un proceso no contencioso o de jurisdicción voluntaria. Adopción de personas mayores de edad, adopción de personas menores de edad. La adopción judicial, adopción de menores de edad. En el proceso judicial de adopción se realiza ante el juzgado de familia, funciona sin necesidad de declaración judicial de abandono, pero solo para determinación casos, tal como lo establece en el artículo 128 del Código del Niño y Adolescente. Así procede a favor del que posea vínculo patrimonial por el padre o madre del niño o adolescente, por adoptar. En este caso, el niño o adolescente mantiene los vínculos de filiación con el padre o madre biológica. Adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono. Documentos que vienen presentando los adoptantes nacionales para la adopción de niños y niñas y adolescentes. Fotocopias pelateadas del documento de identidad, que es el DNI, copia certificada pelateada de la partida de nacimiento de los adoptantes y de hijos del ser casado. Copia certificada pelateada de partida de matrimonio civil de ser casado. En caso si son divorciados o divorciadas, copia certificada de la sentencia del divorciado o documento equivalente. Certificados de salud física y mental y resultados de los exámenes médicos, por ejemplo VIH o hepatitis B, rayos X y otras enfermedades, efectos contagiosos. Certificados negativos de antecedentes policiales, certificados negativos de antecedentes penales, certificado registro negativo de deudor alimenticio moroso. Certificado domiciliario. Fotocopias actualizadas de familia al lugar con la antigüedad no mayor de 4 años o meses. Los criterios para la evaluación de los padres sustitutorios que son
Las personas que desean adoptar deben ser emocionalmente estables, optimistas, con autorización, capacidad afectiva, respeto y aceptación hacia el niño, niña o adolescente adoptado. Deben acreditar solemnidad moral, contar con recursos intelectuales normales de perfeccionamiento de secundaria y completa. Además, deben tener estabilidad económica, vivienda de garantía, la atención de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación de su tutor o hijo. Su edad debe estar comprendida preferentemente entre los 25 y 55 años, excepcionalmente las que evaluarán la solicitud, que no se debe circunscribir a esta edad. La legislación determina que el proceso de adopción se realice en 3 etapas. Preadoptiva se divide en 2 etapas: preinscripción y evaluación, lista de espera y designación. Adoptiva se divide en 3 etapas: aceptación de designación, colocación familiar y resolución de adopción.